Anapana, neuroingeniería del mindfulness, aplicación de la inteligencia computacional en el análisis de datos de electroencefalografía para la clasificación y reconocimiento de estados mentales relacionados con mente divagante y atención plena. Trabajo llevado a cabo por Leonardo Montes bajo la asesoría del Dr. Luis Fernando Castillo en la Universidad de Caldas para el programa de maestría en Ingeniería Computacional auspiciado por el Centro de Informática y Biología Computacional de Colombia, BIOS. El planteamiento del problema radica principalmente en el contexto de la salud mental en el mundo actualmente. A su lado izquierdo podrán observar imágenes de muchas personas que aparentaban encontrarse en aparente estado de felicidad. Hoy nos damos cuenta que muchos de ellos fueron víctimas de enfermedades mentales como la depresión, que ha conllevado en muchos casos, como lo mencionamos aquí, a terminar con sus vidas. Mac Miller, Kurt Cobain, son algunos de los casos más mencionados por muchas personas. 350 millones de personas tienen depresión en la actualidad. Cada año se suicidan más de 700.000 personas y hay 20 personas que fallan en su intento de suicidio por cada una que lo logra. El suicidio es la cuarta causa de muerte entre las personas entre los 15 y 29 años. La depresión y otros trastornos mentales se puede curar mediante la atención y terapia adecuada. La meditación es una terapia que ha demostrado ser efectiva en el tratamiento de algunos problemas de salud mental. Todo esto está sustentado bajo estudios llevados a cabo por la Organización Mundial de la Salud durante los años 2015 y 2019. Actualmente la inteligencia artificial juega un papel muy importante, no solo a nivel económico, como ya lo demostró uno de los más recientes reportes del Centro de Inteligencia Artificial de la Universidad de Stanford, acreditando inversiones por encima de los 65.000 millones de dólares para el año 2020, panorama que ha venido acrecentándose después de la pandemia. De la misma manera, el Banco de Silicon Valley ha estimado que más del 50% de la innovación en economía estaría basada en la inteligencia artificial y las ciencias de la vida. Entrando más en el campo específico del cuerpo humano, podemos decir que el cuerpo humano es una máquina generadora de señales en todos los niveles, incluida la respiración, la voz, pasando por señales más específicas como las musculares a través de la electromiografía o las cardíacas a través de la electrocardiografía o los ojos a través de la electroecolografía. Por su parte, el EEG consiste en tomar las señales provenientes del cerebro. El cerebro es un mecanismo complejo, compuesto por una gran cantidad de neuronas que producen una reacción eléctrica y excitación entre las mismas, la cual es posible medir a través de aparatos como la electroencefalografía. Para ello tenemos distintos mecanismos a través de los cuales podemos obtener y monitorear esta actividad cerebral, algunos basados en imágenes como son la resonancia magnética funcional, la espectrografía por emisión de positrones y otros provenientes en señales eléctricas y magnéticas como la magnetoencefalografía y particularmente en nuestro caso de estudio la electroencefalografía, generando señales tipo multicanal. Dentro de los aspectos más relevantes de la electroencefalografía, podemos caracterizar que dentro de las 5 principales regiones del cerebro, región frontal, parietal, temporal, occipital y el cerebelo, se ha determinado un sistema internacional de posicionamiento llamado el sistema 10-20, el cual realiza una partición en 4 partes de 20% y 2 restantes del 10% de la región craneal para realizar la medición de señales eléctricas expresadas en términos de ondas cerebrales. Particularmente en el caso del cerebro tenemos de las ondas beta, alfa, teta, delta y gamma expresadas en más alto nivel de frecuencia. Estas
señales disponen de algunas restricciones a nivel de la electroencefalografía, como es que la señal no es lineal, ya que el cerebro es un sistema complejo, no determinístico, estocástico y no lineal. Existe otro problema que es la baja relación señal-ruido, ya que las señales no son medidas directamente mediante electrodos intracorticales, sino que por el contrario existe el ruido presente del cuero cabelludo del cráneo. Las señales son no estacionarias, es decir, que los procesos que generan las señales cambian en el tiempo y siempre estamos presentes o propensos a la presencia de artefactos que provienen de otras señales como los ojos, la actividad muscular, la respiración o los movimientos generados a nivel muscular. Entrando en contexto con el problema de mente divagante, podemos decir que es un fenómeno mental que se define como un pensamiento autogenerado irrelevante que generalmente desvía involuntariamente la atención hacia temas no relacionados con la tarea que se esté llevando a cabo, conocido coloquialmente como desviar la atención o bien elevarse, como es conocido en Colombia. El Default Mode Network es una región del cerebro que se ha caracterizado por tipificar la presencia de la mente divagante. Estas regiones del cerebro se encuentran ubicadas o tipificadas bajo el espectro de las frecuencias ya mencionadas en las zonas sagital anterior y sagital posterior, como podemos observar en los estudios de Chen en el 2008. La meditación es particularmente es una actividad centrada en la concentración en un objetivo o objeto específico. El mindfulness es una forma de meditación con raíces espirituales budistas, en la cual se han implementado en varias intervenciones de tipo de psicología clínica para terapias de estrés y comportamiento dialéctico. Generalmente, como ya lo mencionaba, la meditación mindfulness centra como objetivo la respiración. Previos estudios en el 2018 han realizado una tipificación de la presencia del mindfulness a nivel electrofisiológico en las ondas teta y alfa, entre los 4 y los 11 Hz. De la misma manera, en el 2015, estudios de Tang clasificaron las zonas sobre las cuales se genera mayor actividad cuando se realiza meditación. Podemos observar que gran parte de esta activación se genera sobre la región prefrontal del cerebro. Particularmente, el contexto de Anapana viene dado por 3 hechos científicos. El primero, dado por estos trastornos cognitivos, los cuales pueden venir asociados a pensamientos divagantes, como ya ha sido previamente demostrado en la literatura científica. Y de esta misma manera, ha sido demostrado que el Default Mode Network, como una región del cerebro, se ve expresado cuando se producen pensamientos divagantes. De la misma manera, estudios científicos han demostrado que la meditación regula el estado de Default Mode Network al generar una concentración en un objetivo específico. El problema de investigación radica en cómo utilizar aprendizaje automático para caracterizar estados mentales relacionados con mente divagante y mindfulness o meditación orientado al aprendizaje de la misma utilizando datos basados en electroencefalografía, lo que lleva a nuestro primer objetivo general, que es diseñar un modelo e implementar un prototipo computacional para la detección de mente divagante que contribuya en el aprendizaje autónomo de la meditación. Este objetivo general está basado en 4 objetivos específicos, el primero orientado a la recolección de los datos, para lo cual se busca establecer los datos provenientes de análisis neuronales con el fin de proyectar experimentos para la detección de mente divagante a través del estado de Default Mode Network. Posteriormente, un objetivo centrado en el procesamiento de las señales que busca evaluar las técnicas de procesamiento de neuroseñales para la detección de mente divagante a través del Default Mode Network mediante interfaces cerebro-computador. El tercer objetivo
planteado en inteligencia artificial, busca determinar y aplicar técnicas de análisis de datos a partir de técnicas de clasificación y aprendizaje automático que aproximen la caracterización de la mente divagante. Y por último, buscamos realizar una validación del prototipo mediante pruebas llevadas a cabo en la interfaz. La metodología está basada en 5 componentes principales, pasando desde la adquisición de los datos, por la detección y el procesamiento y etiquetado, para ser pasado a un framework de clasificación basado en 3 pasos de procesamiento de señales, extracción de características y, por último, aprendizaje automático. Y finalizamos con una etapa de validación basada en la evaluación de rendimiento. Para dar introducción a la primera fase que cumple con el primer objetivo específico, procedemos con un mecanismo basado en una referencia de la literatura científica reciente, la cual realizó un experimento basado en mente divagante y concentración basado en la respiración como una técnica de meditación para recolectar datos que permitieran ser analizados. El experimento realizado por Rodríguez Lario en el año 2021 consistía en posicionar a un sujeto con un sistema de 22 electrodos a través del cual se registraba en un periodo de 20 a 60 segundos una actividad basada en la meditación. En este caso, una vez realizado el sonido de la campana, el sujeto era dirigido para responder un cuestionario basado en 3 preguntas. El primero, si estaba concentrado en la respiración o divagando. El segundo, una pregunta acerca de la certeza de la respuesta anterior, y un tercero basado en el estado de excitación, lo que permite generar unas etiquetas relacionadas con el estado mental de la persona en un determinado momento, basado en los últimos 5 segundos previos al sonido de la campana. Esto también permitió tipificar que dentro del espectro de frecuencia, las ondas de interés para meditación y mente divagante estarían entre los 4 y 11 Hz en el espectro de las ondas alfa y teta. Aquí podemos ver algunos experimentos planteados en torno a la detección de la mente divagante y la meditación, en los cuales, basados en un paper seminal del Default Mode Network del año 2008, se buscaba que la persona tuviera un momento durante el cual se realizaba el registro de los datos EEG concentrada en la respiración como una técnica de meditación, y un segundo momento dentro de los cuales se realizaba un cuestionario para evocar pensamientos divagantes. Para este caso se utilizó un dispositivo Emotic de 14 canales con una tasa de frecuencia de 128 Hz. Siguiendo con la siguiente fase de exploración, descripción de la señal, identificación y parte del modelo de clasificación de procesamiento, comenzaremos con la fase de exploración. La fase de exploración de la señal está basada en 3 fases generales de procesamiento de señales. La primera fase utiliza un filtro CAR. Un filtro CAR es un filtro que busca realizar un promedio de las señales a partir del valor de cada uno de los electrodos para generar un filtro sobre la misma. La expresión matemática podemos verla en la parte superior. Y este es el llamado que se utiliza utilizando el data frame con las señales capturadas. Posteriormente realizamos dethering utilizando un filtro Butterworth de 4º orden para segmentar la señal dentro del espectro de frecuencia de interés de las neuroseñales de 1 a 40 Hz. La implementación utilizada en este caso está basada en un filtro Butter, el cual realiza el filtro entre 1 y 40 Hz, un filtro paso banda. Por último, mencionamos la técnica de remoción de artefactos, reconstrucción del espacio de artefactos, la cual está basada en el estado de reposo sobre la muestra EEG. Para evaluar el rendimiento, se incide o no favorablemente. Esta técnica está basada en geometría euclidiana a través de una descomposición de las matrices de covarianza para generar un filtro sobre la señal. Con esto basamos la primera fase de procesamiento.
que es llamada de manera secuencial sobre el data frame sobre el cual son capturados los datos. La segunda fase de identificación de la señal comprende la detección de eventos, el etiquetado y la segmentación. Los eventos, en este caso, son obtenidos y procesados mediante perfilamiento con pandas, mediante el cual podemos obtener 21 variables numéricas que corresponden a las magnitudes en amplitud de el EEG y una variable categórica que comprende el etiquetado de la funcionalidad, que está basado en estos tres parámetros: 100 para sonido de campana, 101 para respuesta en el enfoque de la respiración y 102 para mente divagante, y dos respuestas más para confianza y excitación. Este es el estructura de los datos del componente categórico del data frame. Como podemos observar, los códigos y su correspondiente etiqueta. De esta manera podemos realizar un gráfico de interés que muestra la distribución de la amplitud a través de los 22 canales que hemos tomado de muestra, y por último respondemos a la pregunta de cómo esta señal evoluciona en el tiempo, mediante el cual podemos ver cómo en el espectro del tiempo, con las siglas BS, es decir, Bell Sound en inglés o sonido de campana, podemos evaluar la posterior respuesta. BF para Breath Focus, sonido centrado en la respiración, o MM para Mind Wandering, mente divagante. De esta manera obtuvimos 4 listas para cada una de las variables categóricas mencionadas, y así generamos una tabla basada en el data frame que comprende el instante de tiempo a través del cual se presentó el sonido de la campana, posteriormente la etiqueta para la respuesta con su correspondiente nivel de confidencia y excitación. Por último, realizamos una segmentación de los últimos 5 segundos de la señal. Aquí podemos verlo para el espectro de cada uno de los electrodos, y esto nos genera un archivo en formato EDF, el cual podemos observar a continuación. En el primer instante, aquí el BS, es decir, el sonido de la campana, podemos observar seguidamente se genera la respuesta por parte del sujeto, en este caso un breath focus, es decir, meditación. Seguidamente vemos una certeza de 3 para este estado y 5 como porcentaje o índice de excitación. Con esto finalizamos nuestra fase de identificación de la señal para seguidamente componer la fase de procesamiento de señales y extracción de características como una parte del modelo de clasificación. Inicialmente, el procesamiento de señales está basado en un filtro paso-banda dentro de las señales de interés para meditación y mind wandering, y seguido de esto utilizamos un filtro supervisado espacial. El procesamiento de señales es bastante importante, ya que permite la detección y cuantificación objetiva de las características de las señales. Abarca 3 aspectos de importancia, como es modelar la señal en términos matemáticos y estadísticos, la eliminación de artefactos y el estudio de señales estacionarias y no estacionarias. El primer filtro de paso banda está basado precisamente en los hallazgos realizados por Rodríguez Larios, y realizamos una segmentación basado en un transformador de scikit-learn para realizar un filtro entre los 4 y 14 Hz dentro del espectro de frecuencia de interés, y finalizamos con un componente de filtro espacial basado en CSP y X-Down, con el cual se busca reducir el desenfoque espacial de la señal sin procesar. Esto generalmente debido a la falta de homogeneidad que genera los tejidos del cerebro. El CSP es un filtro que básicamente de manera supervisada busca aumentar la varianza de los canales para una clase y disminuir la de otros. Está basado en el cálculo basado en matrices de covarianza, y esta es su explicación matemática, su fórmula matemática. Esta fue la aplicación que se le dio dentro de cada uno de los pipelines, y seguido de esto utilizamos un filtro X-Down que básicamente mejora la relación señal-ruido. Utilizamos una implementación basada en geometría riemanniana en la librería PyRiemann, y con esto
pasamos a nuestra siguiente fase de extracción de características. La extracción de características es un método de procesamiento de bioseñales que se utiliza para reducir la subjetividad de las medidas mediante la extracción de patrones que generalmente no se encuentran visibles de manera o son inspeccionables de manera visual. Este flujo de extracción de características está compuesto por 6 componentes basados en PEG y 2 componentes de procesamiento de señales que se encuentran basados en el estado del arte, que son espacio tangente y varianza logarítmica. Espacio tangente es una proyección del espacio tangente, mapea un conjunto de matrices de covarianza. En este caso utilizamos de la misma manera un transformador para realizar la extracción de características y dentro de ellos la implementación de espacio tangente basada en geometría riemanniana. De la misma manera, el procesamiento consiste en tomar la señal EEG y obtener la matriz de covarianza, la cual es proyectada en el espacio tangente de la matriz de covarianza promedio de los datos de entrenamiento independiente de la clase a través de un vector. Aquí podemos ver el algoritmo que se utiliza para la proyección de las matrices de covarianza en un espacio vectorial, y también en la parte de la mitad podemos observar la formulación matemática de esta técnica. Seguido de esto, aplicamos varianza logarítmica, que básicamente consiste en aplicar una función de varianza logarítmica a la señal EEG. Además de esto, tenemos las 6 técnicas basadas en la librería PEG, que es una herramienta de neurociencia computacional para la extracción de segmentos, dentro de la cual utilizamos 6 técnicas principales: el exponente de Horst, el análisis de fluctuación de desviación de tendencia, la dimensión fractal de Iguchi, la entropía de desviación de valores singulares, la entropía aproximada y la entropía de permutación. Podemos observar en la parte derecha la especificación matemática de algunas de estas técnicas de extracción de características. Seguido de esto, procedemos con la fase de aprendizaje automático, que se encuentra basado en 4 algoritmos de aprendizaje automático. El aprendizaje automático textualmente se define como se dice que un programa de computadora aprende de la experiencia E con respecto a alguna tarea T y alguna medida de desempeño P. Si su desempeño en T medido por P mejora con la experiencia L. Esto tomando uno de los libros seminales en Machine Learning, como es el libro de Tom Mitchell de 1997. Dado en términos más regulares, el aprendizaje automático es una subtarea de la inteligencia artificial cuyo objetivo es permitirles a la computadora aprender de ellos mismos y por su propia cuenta a través de la experiencia. Un algoritmo de aprendizaje automático utiliza métodos computacionales para aprender de los datos directamente sin depender de ninguna ecuación o modelo. Es decir, permite identificar los patrones en los datos observados y construir modelos que expliquen el mundo y realizar predicciones sin haber obtenido reglas o modelos explícitamente programados. El rendimiento de los algoritmos puede mejorar adaptativamente a medida que se aumenta el número de muestras disponibles para el aprendizaje, según Mani recientemente. En este caso estamos basados en un esquema de cuatro categorías: aprendizaje supervisado, no supervisado, semisupervisado y reforzado. Particularmente, este estudio se centra en el uso de aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado, o más bien con el aprendizaje supervisado, uno mismo alimenta la salida del algoritmo dentro del sistema. Esto significa que el aprendizaje supervisado de la máquina ya conoce de alguna manera la salida del algoritmo antes de que comience la tarea de aprendizaje. Un ejemplo básico es cuando un aprendizaje atiende un curso impartido por un instructor. Los estudiantes deben saber qué es lo que están aprendiendo acerca del curso, ¿sí? Esta es la implementación que nosotros realizamos basado en Scikit-Learn de estas 4 técnicas para realizar aprendizaje automático. La primera es análisis discriminante lineal, es un clasificador clásico. Este clasificador cuenta con una superficie de decisión lineal, es atractivo puesto que ofrece soluciones de forma cerrada que se pueden calcular fácilmente. Es un clasificador
en este caso muy básico. Aquí tenemos su especificación matemática dada en términos de la regla de Bayes. Seguidamente tenemos la aplicación dentro de uno de los pipelines de esta aplicación de análisis discriminante lineal. Seguido de esto tenemos la regresión logística. La regresión logística es otra técnica bastante difundida, ya que es un modelo lineal de clasificación más que de regresión. La regresión logística utiliza generalmente la regresión logit, y en este modelo pues básicamente se utiliza una expresión matemática bastante sencilla basada en este caso en el valor del punto medio a través de una función sigmoide, donde utilizamos dos parámetros, uno para el valor máximo de la curva y otro para la tasa de crecimiento. De la misma manera, utilizamos un pipeline para definir la misma técnica de aprendizaje automático conjugada con lo visto anteriormente. Por último, para dar desde un enfoque desde las redes neuronales, tenemos el perceptrón multicapa. El perceptrón multicapa es un algoritmo de aprendizaje supervisado que aprende de una función dentro de un dominio específico mediante el entrenamiento de un conjunto de datos, en este caso donde tenemos un dominio M, que es el número de dimensiones para una entrada, y en este caso un dominio O, que es el número de dimensiones para la salida. Esta es la especificación matemática, y tenemos aquí un breve diagrama de una red neuronal tipo perceptrón multicapa. Estas arquitecturas ofrecen unas ventajas, como es la capacidad para aprender modelos no lineales, a diferencia de las otras dos, la capacidad para además aprender modelos en tiempo real. Seguido de esto, pues podemos ver cómo implementamos a través de un pipeline la aplicación de este perceptrón multicapa. Seguido de esto, tenemos las máquinas de soporte vectorial. Las máquinas de soporte vectorial o de vector de soporte son un conjunto de métodos de aprendizaje supervisado que se utilizan para la clasificación, regresión y detección de varios valores atípicos. Esta técnica es bastante difundida en procesamiento de señales EEG, ya que son efectivos en espacios de gran dimensión. En este caso, pues tenemos un gran número de dimensiones. Utilizan su conjunto de puntos de entrenamiento en la función de decisión llamados vectores del soporte, por lo que es bastante eficiente en memoria, y es versátil, ya que puede tener diferentes funciones de kernel para la función de decisión. Es decir, que es posible especificar distintos núcleos de manera personalizada. Esta es la especificación que tenemos a nivel de el pipeline implementado. En este caso utilizamos una función lineal. Por último, tenemos la evaluación del rendimiento. En este caso, la evaluación del rendimiento se encuentra basada en un esquema de validación cruzada estratificada repetida 3 veces, esto mayoritariamente dado por el desbalanceo de los datos. En este caso, el principal objetivo de esto es la predicción. Seguido de esto, utilizamos una técnica de F1 Score que está basada en las medidas de precisión y exhaustividad detalladas en la parte inferior, basada en la matriz de confusión presentada a continuación. El F1 Score es una medida armónica de las medidas de precisión y exhaustividad generado por un puntaje genérico cuando las medidas están desbalanceadas. Y por último, pues se aplica un conjunto de pruebas paramétricas simples, pero a la vez seguras y robustas, en este caso la prueba de rangos con signo de Wilkinson para comparar dos clasificadores, y las pruebas de Pre-Feldman post-hoc para realizar la comparación de los clasificadores sobre múltiples conjuntos de datos. Este análisis post-hoc, que busca realizar la prueba de la precisión, sensibilidad y especificidad para probar la significancia estadística mediante pruebas de permutación, y así identificar las características que proporcionan mayor proporción. De esta manera, mediante diagramas de diferencia crítica, podemos establecer cuáles son las técnicas que propician mejor para la clasificación de estados de mente divagante y breadth focus. Este es el flujo que tenemos a nivel de la evaluación de rendimiento.
para medidas proyectadas mediante dos experimentos entre e intrasujetos, es decir, medidas individuales y tomados todos los datasets como un dataset único realizado entre dos configuraciones de EEG, una que toma los 22 electrodos y una que toma la configuración de los electrodos frontal, en este caso dados en función de la medida de evaluación de rendimiento F1 Score bajo los 4 algoritmos de aprendizaje automático ya mencionados y las medidas de extracción de características más populares. En este caso tenemos espacio tangente, varianza logarítmica, información de Fisher y dimensión fractal, en función de dos espectros de frecuencia. Uno, el espectro total de frecuencia de todas las ondas EEG entre 1 y 40 Hz, y otro dentro de las ondas de interés de Mind Wandering y mente y meditación, que se encuentra entre los 4 y 14 Hz para las ondas alfa y teta. Tenemos en primera medida el estudio entre sujetos, que muestra el desbalanceo de los datos para cada uno de ellos. Como pueden observar, no hay la misma medida de datos de meditación y mente divagante. Es por eso que se utiliza la medida F1 Score dentro de un esquema de validación cruzada estratificada repetida 3 veces, con el fin de poder proyectar medidas de precisión en datos desbalanceados. A continuación, como resultado del estudio entre sujetos, tenemos el resultado de las medidas de desviación. Aquí podemos evidenciar que en promedio los clasificadores que se apoyan en Tangent Space y varianza logarítmica se desempeñan mejor en las 4 configuraciones, es decir, en la frontal y en todos los electrodos bajo los 2 espectros de frecuencia. Al respecto, si se seleccionan únicamente los métodos computacionales que no se apoyan en dimensión fractal petrosiana e información de Fisher, se puede comparar en términos estadísticos los diferentes pares clasificadores sobre los datasets a través de diagramas de diferencia crítica que buscan medir las posibles diferencias entre los modelos que se desempeñaron con cada una de las configuraciones propuestas. En este diagrama de diferencia crítica se evidencia que los modelos que se encuentran basados en máquinas de vectores de soporte como clasificador y Tangent Space como medida de extracción de características y regresión logística con Tangent Space se encuentran entre los mejores 3 modelos en las 4 configuraciones propuestas y que poseen diferencias estadísticas con otros modelos. Sin embargo, entre estos, dicha diferencia no es significativa en términos estadísticos. Es importante mencionar que tanto SVM lineal como regresión logística son clasificadores interpretables que permitirían determinar la preponderancia de la información temporal y espacial que aporta cada canal para distribuir o para discriminar mente divagante de concentración en la meditación. Como segunda parte, tenemos el estudio intrasujetos. El estudio intrasujetos básicamente busca consolidar todos los datos de los 22 sujetos como un solo dataset, lo que nos da como resultado 532 épocas de meditación y 428 de mente divagante, demostrando de la misma manera el desbalanceo de los datos. Por esta razón se obtiene el esquema F1 Score como esquema de validación cruzada estratificada de 10 divisiones repetido 3 veces. Al realizar esto para cada uno de los pares clasificadores características en los tipos de rangos de frecuencia para las 2 configuraciones de canales, se recopilan en forma ranqueada los desempeños del F1 Score con su correspondiente desviación estándar, aquí obtenidos en forma de gráfico de barras y errores. A partir de esta gráfica, pues podemos evidenciar varios puntos. Primero, que en cualquier configuración de frecuencia y número de canales, las características Tangent Space y varianza logarítmica permiten discriminar con un desempeño superior a el porcentaje de certeza por encima del 0.55%.
Esto quiere decir que este par de características pueden representar la información asociada a mente divagante y concentración en la respiración, es decir, meditación, para permitir una eficiente discriminación utilizando las técnicas de aprendizaje automático consideradas en este trabajo. En particular, este ranking permite evidenciar que la regresión logística y la máquina de vectores de soporte lineal son los mejores candidatos como clasificadores para estas características. Y segundo, que las características, o más bien el par clasificador característica, que mejor se desempeña en promedio por encima del punto 6 en el F1 score cuando se utilizan 21 canales, a cuando se utilizan únicamente los 7 canales frontales. Esto indica que parte de información discriminante para mente divagante y meditación se está distribuyendo entre los canales centrales, parietales y occipitales, además de los frontales. Y tercero, pues en promedio, pues ninguno de los pares modelo característica que tienen dimensión fractal petrosiana o información de Fisher se logró superar la línea del 0.4 en el F1 score ponderado. Llama la atención que estas características, generando prácticamente el mismo comportamiento promedio independiente del número de canales y frecuencias, pues tengan este comportamiento. Se sugiere pues por esta medida que a futuro se utilicen técnicas que propicien estas características. Esto puede ser observado fácil de manera evidente en esta gráfica. Para finalizar, pues una inquietud surge naturalmente de los pares clasificador característica que superan el porcentaje de certeza por encima del 0.55% en el F1 score. Y es si las diferencias en promedio de desempeño entre estos pares son estadísticamente significativas. Para responder a esto, y dado que no se puede hacer ninguna asunción de la distribución de probabilidad asociada a las muestras de variable de desempeño de este trabajo, se utiliza una prueba paramétrica tipo Kloskal-Wallis para el análisis de varianzas. Dicha prueba arroja que los resultados para cada una de las configuraciones de canales y rangos de frecuencia que podemos observar en la tabla de la parte superior izquierda. De esta misma manera, podemos observar que utilizando un nivel de significancia del 0.05 se puede interpretar que para todos los casos, excepto para las configuraciones de 21 canales y todo el espectro de frecuencia de 1 a 40 Hz, el valor P está por debajo de ese nivel, indicando que se ha generado evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que los valores promedios poblacionales de los desempeños en los pares clasificador característica sean iguales. Para averiguar qué clasificador característica se diferencia entre sí para la métrica de desempeño que utilizamos, se complementa el estudio anterior mediante el mapa post-hoc utilizando prueba Conover corregida para múltiples hipótesis mediante Homburg-Ferroni. Esto se puede observar en la ilustración de la parte derecha, en la que en formas de mapas post-hoc se muestran los resultados de la última prueba utilizando únicamente los pares clasificadores que superaron la línea del 0.5% en la prueba del F1 score. El mapa post-hoc de la configuración 1 evidencia que el resultado obtenido en la prueba Kloskal-Wallis, a saber, no hay evidencia en favor de la existencia de una diferencia estadística en los promedios de desempeños de los pares de clasificador entre sí. Pero el mapa post-hoc de la segunda configuración evidencia que la diferencia estadística significativa se presenta entre regresión logística, tangent space y perceptrón y varianza logarítmica, seguido de las máquinas de soporte vectorial con tangent space y perceptrón con varianza logarítmica, y el perceptrón con tangent space y el perceptrón con varianza logarítmica. De hecho, estos pares clasificadores, varianza logarítmica, tangent space, vector soporte vectorial, tangent space y perceptrón, tangent space, son los que mejor se desempeñaron en esta configuración de canales y de frecuencias. Sin embargo, en estos tres pares por ahora no existe ninguna diferencia estadística significativa. Finalmente, los mapas post-hoc de las configuraciones 3 y 4 se evidencian que hay varias
diferencias estadísticas significativas entre los pares clasificador característica, es decir, los que utilizan la configuración frontal. Con esto podemos concluir que hemos utilizado una configuración en la cual podemos tener o mejorar a través de la mejora de hiperparámetros, utilización de hiperparámetros que no son utilizados. Para cerrar esta presentación, terminamos con las conclusiones de cada uno de los objetivos. Del objetivo general, pues podemos concluir que, basado en el estado del arte, que es bastante amplio, se han detectado 3 metodologías para la detección de mente divagante y meditación. Una que está basada en procesamiento puro de señales, utilizando análisis estadísticos, otras que están basadas en inteligencia artificial y aprendizaje automático, y una combinación de las anteriores, como la que se demuestra en este trabajo. De hecho, se puede concluir que un método que implique procesamiento de señales en la cual haya limpieza de la misma antecedido a una etapa de aprendizaje automático puede garantizar un buen rendimiento para el procesamiento offline o fuera de línea. Y de la misma manera, esto se proyecta de manera muy interesante para realizar estudios en tiempo real, es decir, online, basados en neurofeedback. Para el procesamiento de los datos podemos tener una conclusión bastante interesante a nivel general, y es que gracias a los protocolos de ciencia abierta se disponen de datos fácilmente reproducibles como los obtenidos en Rodríguez Larios, que permitieron tipificar o utilizar una técnica alterna a la presentada por el autor, y de esta manera poder, desde la analítica de datos y la inteligencia artificial, dar un enfoque a los datos obtenidos. De la misma manera, se demostró que el estudio el protocolo de experimentación debe contar con la suficiente robustez a nivel neurocientífico, electrofisiológico e inclusive médico. De las técnicas de procesamiento se pudo concluir que las señales se caracterizan por ser estocásticas, no determinísticas, propensas a ruido y no estacionarias, siendo necesario siempre la aplicación de técnicas muy robustas como las presentadas aquí, basadas en geometría de Riemann. La caracterización espectral con técnicas como espacio tangente ha demostrado tener un muy buen desempeño respecto a las demás para caracterización de mente divagante. La metodología de remoción de artefactos basada en análisis offline es bastante interesante, ya que puede proyectarse en análisis online para aplicaciones basadas en neurofeedback. De la fase de inteligencia artificial obtenemos uno de los objetivos más interesantes, y es que las metodologías computacionales que ofrecen un mejor rendimiento con la clasificación de mente divagante y concentración, basadas en estas dos actividades, son regresión lineal y espacio tangente, y en este caso máquinas de soporte vectoral con espacio tangente. Esta última técnica de aprendizaje automático pues corrobora su identidad, que ya había sido demostrada a través de la literatura científica. Y el último objetivo de validación, pues dada que la naturaleza de los datos es desbalanceada, la validación estadística mediante estratificación repetida cruzada y la validación del desempeño basada en F1 Score para pruebas intra e intersujeto se proyecta como una evidencia estadística que cuenta con un buen criterio discriminante para las técnicas tradicionales, que generalmente están basadas en la precisión y el cálculo de la desviación estándar en algunos casos, como ya lo dice la literatura. Si bien esta validación depende mucho en la medida del protocolo de captura que se utilice, es importante destacar que la validación estadística utilizada en la fuente de datos de esta investigación está basada en los resultados de cuestionario de excitación y confianza, donde se calculó el promedio de las pruebas realizadas con mente divagante y meditación, y después se utilizaron pruebas T-pareadas para evaluar la diferencia en cada condición. Este análisis de correlación de Pearson para evaluar la variabilidad interindividual en las épocas de divagación mental y las respuestas de los niveles de excitación y valencia emocional de los pacientes. Con esto agradecemos la presentación, la cual fue auspiciada por BIOS mediante el proyecto Caldas Bioregión y la Gobernación de Caldas en el proyecto de la convocatoria Talento Bioinnovador para Caldas en la Universidad de Caldas. Agradecemos su atención a cada uno de los presentes.